Llamamos héroes civiles a los peruanos que lucharon en defensa o progreso de la patria sin ser militares de carrera. Son personajes dignos de homenaje ya que sacrificaron su bienestar y su vida en favor de sus compatriotas. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso nació en Arequipa, Perú, el 10 de agosto de 1790. Para muchos es el iniciador del romanticismo en esta parte del mundo. En él, el romanticismo es imitación de lo que ya se hacía en la península ibérica o en Francia. Mariano Melgar es el primero que realmente expresa un sentimiento andino mestizo tan dejado de lado por el centralismo limeño. Participó en la guerra por la independencia del Perú frente a España. Melgar es uno de los primeros románticos del Perú en el siglo XIX, más conocido por sus imitaciones de los yarabíes indígenas. Aparte de los yarabíes, es autor de odas, entre las que son dignas de especial mención las dedicadas a la libertad y al mar. Daniel Alcides Carrión nació en 1857 en Cerro de Pasco, hijo de Baltasar Carrión y Dolores García Navarro. Ingresó en 1887 en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos, iniciando sus estudios en la Facultad de Medicina en 1881. Declarado mártir de la medicina peruana, su temprana muerte fue consecuencia de haberse hecho inocular voluntariamente un brote de verruga, enfermedad que se hallaba investigando. Para demostrar experimentalmente que era una dolencia transmitible, Alcides anotó sus observaciones sobre la naturaleza y síntomas de esta enfermedad en su propio organismo después de la inoculación. Estos apuntes permitieron hacer grandes avances en la lucha contra la enfermedad. En 1886, al cumplirse el primer aniversario de su muerte, la enfermedad en cuya lucha él inmoló su vida fue denominada enfermedad de Carrión. José Gálvez y Busquiza nació en Cajamarca el 17 de marzo de 1819. Enseñó a sus alumnos ideas liberales como la abolición de la esclavitud. En 1854 se unió a la revolución de Ramón Castilla, en la cual destituyó al presidente Echenique. En 1865 se unió a la rebelión de Mariano Ignacio Prado para declarar la guerra a España por la invasión de las islas de Chincha. Al tomar el poder, Prado lo nombró ministro de Guerra y Marina. Murió el 2 de mayo de 1866 en el combate del Río. José Silvero Laya Balandra, mártir patriota, nació en 1782 en la villa de San Pedro de Chorrillos. Aparentemente sirvió desde muy joven a la causa libertadora, pues se dice que ya desde 1820 portaba mensajes de enlace entre Chorrillos y las naves de la Escuadra Libertadora recién llegadas al litoral peruano. También del Callao a Chorrillos, que con frecuencia eran recorridos a nado. Esta delicada misión fue cumplida por el pescador por algún tiempo, llevando y entregando mensajes de vital importancia referentes al estado de las fuerzas ocupantes y los territorios que disponían. El 27 de junio de 1823, cuando llevaba una carta de Sucre para Narciso de la Colina, el pescador fue descubierto. Se dice que a raíz de que alguien lo delató, y capturado en la calle de Acequia Alta. Sometido a indescriptibles torturas por el brigadier Ramón Rodríguez, gobernador de la capital, se negó a revelar los nombres de los comprometidos en las comunicaciones. Ante su resolución, 2 días después, el 29 de junio, fue fusilado en el callejón Patateros, situado en un costado de la Plaza de Armas de Lima, que hoy lleva el nombre del mártir. Se cuenta que, antes de morir, se dirigió a sus captores diciendo: "Si mi vida estuviera, gustosa las daría por mi patria". José Faustino Sánchez Carrión nació el 13 de febrero de 1787 en Huamachuco, ciudad de la Sierra Norte del Perú. Durante el protectorado de don José de San Martín, encabezó la oposición a sus planes monarquistas, argumentando a favor del sistema democrático en el periódico La Abeja Republicana. Firmaba sus artículos con el seudónimo de Solitario de Sayá. Fue diputado del primer Congreso Constituyente, destacando como el principal redactor de la primera Constitución del Perú. Cuando Simón Bolívar llegó al Perú, se convirtió en su principal consejero. Fue Sánchez Carrión quien gestionó los recursos necesarios para el Ejército Unido Libertador, vencedor de Junín y Ayacucho. Pedro Paula nació el 2 de julio de 1874 en Tiabaya, cerca de Arequipa. Se graduó como ingeniero químico poco después de inventar el motor cohete de combustible líquido, el cual se convirtió en el motor de las naves espaciales. En 1901 a 1905 fue cónsul peruano en París. En 1927 reveló su proyecto de construir una nave aeroespacial. Antonio Moreno Leiva de Cáceres nació en Ica el 13 de junio de 1848 y falleció en Lima el 26 de febrero de 1916.
Dirigió junto a su esposo, el general del ejército peruano Andrés Avelino Cáceres, la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación de Chile durante la Guerra del Pacífico. En abril de 1879, Chile le declaró la guerra al Perú y su esposo marchó a la frontera sur para defender la patria. Doña Antonia, con intrepidez y audacia, toma parte activa y dirigente en esta guerra, liderando en varias ocasiones los batallones patriotas de la resistencia. Los campesinos indígenas la llamaban Mamacha Antonia, expresando así su admiración por su total entrega a la causa de la defensa nacional. Julio César Tello, médico y arqueólogo peruano, nació el 11 de abril de 1880 en Huarochirí, Perú. Ocupó el cargo de diputado por Huarochirí ante el Congreso del Perú entre los años 1917 y 1923. Fundó el Museo de Arqueología Peruana en 1924. Descubrió las culturas Chavín y Paracas. Realiza largas investigaciones y viajes de exploración por todo el Perú. Las investigaciones realizadas demuestran que la ruta cultural del hombre en el Perú se inició miles de años antes que Chavín y si bien no fue exactamente como lo propuso Tello, sí ha quedado plenamente demostrado el origen autóctono de la cultura peruana. Francisco García Calderón nació el 2 de abril de 1834 en Arequipa. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de San Agustín. Trabajó como profesor y fue un destacado abogado. Fue nombrado ministro de Hacienda en 1868. Fue elegido presidente provisional de la República durante la Guerra del Pacífico y fue arrestado el 6 de noviembre por los chilenos. Después de ser liberado, viajó a Buenos Aires y a Europa y cuando regresó a Lima en 1883 ejerció el cargo de senador de Arequipa. Fue rector de la Universidad de San Marcos de 1886 a 1895, el año de su muerte.